Hola, bienvenidos. Bienvenidos amigos, bienvenidos hermanos, bienvenidos gente de Revive y bueno, bienvenidos desde cualquier sitio que nos estéis viendo. Es un placer para mí estar con vosotros este domingo, aunque sea digitalmente. Y bueno, me gustaría invitaros lo primero a que podamos conectarnos con Dios. La verdad es que es un gran desafío para mí durante todo este tiempo del COVID, que hemos estado en un mini confinamiento, que no hemos podido ir a las iglesias a reunirnos. Mi gran desafío ha sido en el culto, mientras lo veía en la televisión, mientras lo veo en la televisión, poder meterme en la alabanza, poder alabar a Dios. A veces me tengo que decir, venga Inma, porque a veces no deja de ser un maravilloso show, un maravilloso concierto, pero no estoy conectada en la alabanza. Así que bueno, pues hoy me gustaría que tanto vosotros como yo pues podamos en algún momento cantar las canciones, no sé, o en algún momento cerrar los ojos y poder decirle cosas preciosas al Señor, pero que podamos alabarle como Él se merece y podamos juntos contemplar a Dios.
La verdad es que esta semana he leído un texto que me ha hecho mucho bien y lo quería compartir con vosotros. Está en Isaías 49, del 14 al 16. Dice así: Sión decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en la palma de mis manos. Este texto me emociona porque me enseña dos maneras en las que Dios nos ama. Una, cuando Jerusalén está reclamando a Dios que Dios se ha olvidado de ellos, Él compara su amor hacia nosotros con el de una madre que es incapaz de olvidarse de su hijo. Y uno de los regalos, de tantos regalos que yo he tenido, es que, bueno, he sido afortunada y tanto, yo tengo 2 hijos y tanto en los embarazos como en los partos casi ni me he enterado. Prácticamente, como suele decirse, en los partos se me caen solos. Y es verdad que ellos dicen que por no haber sufrido casi, han nacido llorando. Y es curioso que cuando los dos, cuando lloraban, en el momento de nacer lloraban, sabes que les están limpiando, a ti te están, bueno, arreglando, y te lo van a traer. En el momento de traerme lo que lloraban como locos, me decían, quítate un poco la ropa y póntelo en el pecho. En el momento en que yo me ponía a mi hijo en el pecho, se calmaba, se quedaba tranquilo. Y decíamos, pero ¿cómo puede ser que pase de llorar como un desesperado a calmarse? Y me decían, porque está escuchando el latido de su mamá. Y para mí esto es una manera preciosa en la que Dios compara su amor. Estás pasándolo mal, estás triste, te sientes solo. Te invito a que hoy saltes al pecho de nuestro Dios, al colo de nuestro Dios, que hoy saltes a sus brazos, que te dejes abrazar, que te dejes cuidar por Él, que te dejes mimar y que puedas sentir el amor incondicional de nuestro Dios, el que nunca se olvida de nosotros. Cantaste sobre mí,
para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, inmenso amor de Dios. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni perderlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Otra de la manera en la que tiene para decirnos que tú eres su amado o que tú o yo somos su amada es que aunque las personas se olviden de nosotros, para Él es imposible porque nos tiene grabado en la palma de su mano. Yo te grabé. Y lo que me emociona de ese yo te grabé, la plenitud de ese yo te grabé, es que no es solo mi nombre, eso es parte, pero no es lo único. Lo que tiene grabado es a mí como persona, mis circunstancias, mis pecados, mis obras. Yo misma, sin esconderme, yo entera, me tiene grabado. Yo soy preciosa para Él. Así que si estás sufriendo, si tienes dolor, descansa en su mano y confía en Él. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él.
estudio que estamos haciendo de los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor no ha sido correlativo según aparece en el texto. Hasta ahora hemos visto las 5 a las que hay algún tipo de reproche por parte del Señor. El pasaje que tenemos hoy delante es el mensaje dirigido a la iglesia en Esmirna, que junto a la iglesia en Filadelfia son las dos que no reciben reprobación por parte del Señor. Aunque la condición general de las iglesias en aquella época era de persecución, la iglesia en Esmirna la estaba sufriendo de una forma especial. Incluso el Señor les advierte que todavía aún no ha llegado lo peor. De hecho, años más tarde, en el año 156 después de Cristo, el obispo Policarpo de Esmirna va a ser condenado a muerte en la hoguera. Hoy día Esmirna sigue siendo el ejemplo de la iglesia sufriente a lo largo de la historia. Pero, ¿acaso la ausencia de reproche implica que era una iglesia perfecta? Personalmente me parece que no es posible. Mientras estemos en la tierra, ninguno de nosotros seremos perfectos. Y la iglesia, como comunidad de creyentes, no puede ser otra cosa que la suma de cada uno de sus componentes. Es evidente que no había problemas graves de doctrina o de práctica, como hemos visto en las anteriores cartas. El tono de esta carta a una iglesia sufriente es tierno y cálido, para animarles y para alentarles ante lo que están pasando y que, como veremos todavía más adelante, lo que todavía les iba a pasar. ¿Es la tribulación la herramienta para producir una iglesia sin reproche? He oído oraciones rogando al Señor que venga una persecución, para que así pues se limpie su iglesia y produzca perfección. Es cierto que Dios permite las dificultades en nuestra vida para probarnos y para madurar como hijos suyos. Es cierto que en las circunstancias más difíciles la iglesia puede y debe crecer en madurez y seguir constante en su misión evangelística y pastoral a pesar de las limitaciones. Es probable también que nos hayamos acomodado y que hayamos perdido la pasión, como pasaba con la iglesia en Éfeso, y que de verdad necesitemos ser sacudidos por el Señor para despertar y volver en sí. Pero es cierto también que la persecución produce grandes tragedias a nivel personal, familiar y también eclesial. Consecuencias que pueden llegar a la misma muerte. Pedir al Señor que envíe sufrimiento y dolor sobre los suyos me parece como mínimo cuestionable. Seguro que Dios tiene más herramientas para trabajar en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad utilizarlas con sabiduría. El Imperio Romano, en líneas generales, era tolerante con las religiones de los pueblos a los que conquistaba. Incluso las comunidades extranjeras en Roma y las demás ciudades podían mantener su religión ancestral, a menos que sus prácticas fueran consideradas como peligrosas para el imperio. El judaísmo, como religión de uno de esos territorios conquistados y con una amplia historia detrás, era una religión permitida. Y durante un tiempo los cristianos fueron considerados por los romanos como una secta o como un grupo dentro del judaísmo. Pero ante las protestas de los judíos rechazando esta relación, el cristianismo ya no podía ser practicado abiertamente, ya que ni era una nación conquistada ni era una religión ancestral. Ante el establecimiento del culto imperial a los diversos emperadores del que los judíos, como otras religiones lícitas, estaban exentos, los cristianos se vieron en el conflicto de adorar al emperador o sufrir las consecuencias. De manera que el papel de los judíos no fue solamente el de quitarles, digamos, el paraguas legal, sino que de una forma activa buscaron la aniquilación del cristianismo con calumnias y con falsas acusaciones. Este es el ambiente en el que se encuentran los creyentes en Esmirna y que les llevó a sufrir persecución en tiempos de Domiciano. ¿Seguir fiel a Dios o ceder a la presión? ¿Adorar a los dioses de los romanos y sobrevivir? ¿O adorar al Dios vivo y exponerse al martirio? Para muchos
era una cuestión meramente formal y que no tenía mucha importancia, pero sin duda alguna era una decisión muy trascendental. Hablando coloquialmente, podríamos preguntarnos, ¿qué ventajas tiene el Dios de la Biblia con respecto a los dioses romanos? ¿Por qué sufrir sin necesidad si lo que me ofrecen los dioses de Roma es más y mejor de lo que me ofrece el Dios de los cristianos? Bueno, además del hecho de que solamente hay un verdadero Dios y esos dioses son ídolos, todos los conceptos de estos dioses palidecen al lado de la realidad del carácter y la persona de nuestro Dios cuando nos paramos a analizarlo. Dios es incomparable, no solamente porque no hay otro, sino porque es mejor que cualquier otro. Así que el título de esta serie viene perfecto: Contemplando su gloria, cómo encontrar esperanza en la revelación de Jesucristo. Es lo que necesitaba la iglesia de Esmirna en aquel momento. Y también lo que necesitamos cada uno de nosotros hoy día. A pesar de que no estemos, por la gracia de Dios, en medio de una persecución, pero seguro que sí, en medio de tribulaciones y problemas de todo tipo. Vamos a ver el pasaje que encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 3 cosas me gustaría que viéramos en este pasaje. Lo primero es un Dios que me conoce. Una expresión constante en las 7 cartas a las iglesias en Asia Menor es esta expresión: yo conozco. Es curioso cómo un idioma puede tener varias palabras para describir matices de un mismo concepto y en otro idioma distinto solamente haber una palabra. Por ejemplo, en finés, que es el idioma que se habla en Finlandia, hay más de 40 palabras diferentes para describir la nieve. Y se dice que en gallego hay más de 70 diferentes para describir la lluvia. En el griego, por ejemplo, hay 3 palabras diferentes con diferencias muy esenciales cuando en nuestras Biblias aparece en castellano la palabra amor. Cuando pensamos en este yo conozco y pensamos en este concepto en castellano, pues es un concepto muy amplio que puede implicar pues simplemente reconocer a una persona o pues saber cosas de una persona por recibir información. Cuando acudimos al griego, y para eso hay unas herramientas fantásticas, diccionarios, léxicos, ese conocer nos habla de un conocimiento de primera mano, de alguien que tiene toda la información y que la ha obtenido por sí mismo y no por medio de otros. Dios nos conoce porque no necesita que nadie le informe acerca de nada. En primer lugar, porque Él es omnisciente. En segundo lugar, porque Él es omnipresente. Y en tercer lugar, porque Él vive en cada creyente en la bendita persona del Espíritu Santo. Y esto es una enorme diferencia con respecto a los dioses griegos y romanos. Estos dioses estaban en el Olimpo, viviendo su vida, viviendo sus circunstancias y viviendo totalmente ajenos a las personas. El Dios de la Biblia es un Dios que me conoce. ¿Y qué es lo que conoce este Dios? Hemos leído que conoce tus obras, aunque aparece en nuestra Reina Valera. En la mayoría de los manuscritos no aparece, y si veis otras versiones de la Biblia no vais a encontrar esta expresión, aunque es evidente que Dios conoce nuestras obras. Dice que yo conozco
tu tribulación. Tribulación nos habla acerca de una situación difícil, de una situación de carga, de presión, de asedio. No es que estuvieran pasando por un pequeño problemilla, sino que estaban pasando por algo muy serio. Y lo que estaban pasando era el resultado de su negativa a dar culto a los dioses romanos y en especial al culto imperial, que se había convertido en una especie de test de lealtad o de fidelidad a Roma. Hay una fuerte acusación por parte de los judíos, que son los que causan esta situación. Ellos actuaban delatando a los cristianos y acusándoles falsamente de rebeldes contra el César. Dios sabe esta situación. Dios conoce el problema y también conoce la causa de esta situación. No están siendo perseguidos por ser delincuentes. No están siendo perseguidos por rebelarse contra Roma. Están siendo perseguidos por ser fieles a Él. Él también dice, yo conozco tu pobreza. Pobreza que hace referencia a su situación económica. La ciudad de Esmirna era una ciudad rica y próspera, tan rica y tan próspera que acuñaba su propia moneda. De hecho, era conocida en aquella época como la Dorada. Grandes edificios, grandes calles, templos lujosos. Sin embargo, los cristianos pasaban estrecheces. Y posiblemente esa era la causa del problema, por ser cristianos. No debía ser nada fácil ganarse la vida en aquella gran ciudad, en aquella rica ciudad, ante la oposición y la persecución. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Yo sé que tú eres rico, yo conozco tu situación material, pero también conozco la situación espiritual. Y la situación espiritual de la iglesia en Esmirna era radicalmente diferente a su situación material. Y es esa situación, la espiritual, a la que el Señor le da valor. La semana pasada veíamos la iglesia de la Odisea y veíamos el concepto totalmente distinto. Ellos pensaban que eran ricos, pero la verdad es que eran pobres espiritualmente. Esmirna no. Eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Quizás los cristianos en Esmirna tenían la autoestima un poco baja. Y el Señor acude a ellos y les hace ver que son muy valiosos delante de sus ojos. De manera que el único Dios es un Dios que me conoce, y eso hace que sea un Dios incomparable. No es como los dioses del Olimpo, que están en su propio mundo, ajenos a las circunstancias humanas, sin prestarles el más mínimo interés. Es un Dios que, aunque está arriba, en el cielo, mira hacia abajo a sus criaturas. Se interesa de forma genuina por ellos. No es alguien que está ajeno al ser humano. Es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él oye todo de primera mano. No necesita que nadie le informe. No necesita que nadie le ponga al corriente. Es un Dios omnisciente que conoce todas las cosas. Y no solamente en el momento en que ocurren, sino que incluso antes de que ocurran, Dios ya sabe lo que va a pasar. Además es un Dios que no está en el exterior como un mero observador, sino que ese Dios mora en el creyente, en la persona bendita del Espíritu Santo. De manera que para el sistema politeísta greco-romano, el concepto de un Dios así era totalmente impensable. Para los gentiles, el cristianismo era una locura. Pero ese Dios me conoce perfectamente. Sin duda alguna, esto tiene un doble filo, porque como hemos visto en las otras cartas anteriores, ante sus ojos no pasan desapercibidas las cosas que deben ser reprochadas. Y ya lo hemos visto. El Dios de la Biblia es un Dios incomparable, porque me conoce tal como soy, porque conoce todo lo que me pasa. Lo segundo que encontramos es un Dios que me comprende. Y esto es un rasgo que le hace, si es posible, todavía más incomparable. Los dioses griegos y romanos estaban a lo suyo. No entendían
ni se involucraban en la problemática del hombre. No podían entender ni sus luchas ni sus necesidades. Cuando queremos conocer a alguien bien, lo mejor que podemos hacer es pasar por sus mismas experiencias. No simplemente hacer turismo, sino hacerse como uno de ellos. Y el Dios de la Biblia no conoce nuestras circunstancias como un mero observador. Nos entiende perfectamente, porque ese Dios fue uno de nosotros. Y si leéis los mitos griegos y romanos y estudiáis todo ello, veréis como muchas veces los dioses tomaban forma humana. Pero era solamente una apariencia externa, solamente un disfraz que ellos utilizaban para sus intrigas entre ellos y también para dar rienda suelta a sus más bajas pasiones. Jesús es perfectamente Dios y al mismo tiempo perfectamente hombre. Una sola persona, con dos naturalezas. Muchas de las herejías de los primeros siglos tenían que ver precisamente con esta cuestión, que no es otra cosa que una herencia de la mentalidad griega y romana. El Dios de la Biblia es Dios, pero también fue perfectamente hombre. Y la presentación que el Señor Jesucristo da a esta iglesia no deja lugar a dudas acerca de estas dos naturalezas. Las presentaciones que hace a cada una de las iglesias no son al azar, sino que tienen que ver, están relacionadas con lo que les va a decir después y también con sus necesidades. Una iglesia como Esmirna, una iglesia bajo presión, necesitaba recibir palabras de aliento y de ánimo, y que estas palabras vinieran de una persona con autoridad para hacerlo. Se presenta como el primero y el último. Esto es una clara referencia a su eternidad, y por lo tanto al hecho de que quien les está hablando es Dios mismo. El Dios eterno, creador de cielos y tierra, el soberano del universo, es quien se dirige a ellos de una forma personal en medio de esa situación tan difícil. Pero también se presenta a los creyentes en Esmirna como aquel que estuvo muerto y que volvió a vivir, como alguien que en su humanidad tuvo que pasar por la experiencia de la muerte, aunque después volvió a la vida. Cristo, en su humanidad, experimentó la realidad humana con todos sus sinsabores. Él nos comprende porque es uno de nosotros, porque fue uno de nosotros, incluso pasando por la dura y dolorosa experiencia de la muerte. Es cierto, cuando acudimos a los evangelios vemos a Jesús pasando hambre y sueño, a un Jesús que en su niñez estuvo sujeto a sus padres, a un Jesús que tuvo un trabajo para ganarse la vida, que supo lo que era perder un ser querido, que ayudó a los más desfavorecidos. Y hace unos meses tuvimos un estudio precioso sobre la personalidad del Divino Maestro, en el que consideramos algunos de los aspectos de esa humanidad única e irrepetible. El Dios de la Biblia es un Dios que experimentó la problemática de los hombres y que por eso es capaz de comprendernos. Él conoce de primera mano lo que es sufrir la presión y los problemas humanos, porque él también fue perseguido. Y él advirtió a los suyos de lo que nos esperaba. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Juan capítulo 15, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Cristo fue perseguido de forma injusta. Y aunque evidentemente formaba parte del plan eterno de Dios y que no fue un imprevisto, es cierto que esa persecución le llevó a la misma muerte. ¿Y de dónde vino esa persecución? Pues también de los judíos. Y también estos le acusaron ante los romanos, que fueron los que realmente le ajusticiaron. Falsos judíos. Su interés no tenía nada que ver con su celo hacia Dios, sino en su odio hacia los cristianos.
Jesús sabe perfectamente lo que es ser perseguido injustamente por aquellos que presuntamente están buscando adorar a Dios y glorificar su nombre. De manera que se refiere a este grupo que están causando la tribulación a los hermanos en Esmirna como falsos judíos. Y todavía una expresión más fuerte, sinagoga de Satanás. Su judaísmo era falso, era mera apariencia. Su interés no era el celo de Dios, sino hacer daño a los cristianos. En realidad, tristemente, estaban colaborando con el enemigo de Dios, con aquel que pretende ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde, pero que nunca lo ha logrado ni nunca lo logrará. De manera que el único Dios es un Dios que me comprende. Él se ha identificado con nosotros. No recibimos consejos de alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando, o que solamente conoce la teoría. Es alguien con experiencia probada. Y esa comprensión de nuestra situación hace que, entre otras cosas, nos trate según sea nuestra necesidad. Y esto es algo que hemos visto en todas estas cartas a las iglesias. Cuando tiene que decir algo para reprender, lo hace. Pero también es capaz de elogiar aquello que es digno de alabanza y también de dar la palabra oportuna de ánimo y de aliento, según sea nuestra situación material o anímica. Es un descanso saber que no somos un número en medio de una multitud, ni tampoco piezas de ajedrez que él utiliza a su antojo para sus caprichos. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Finalmente, un Dios que me consuela. Es todavía un paso más allá de los dos anteriores. Dios conoce mi situación, Dios comprende mi situación. Él sabe lo que me está pasando, Él entiende lo que me está pasando. Y es en medio de esas circunstancias difíciles, complicadas, que el Dios incomparable se acerca a nosotros para consolarnos con ternura y con cariño. Y esto es una verdadera maravilla. Evidentemente también era algo totalmente ajeno a los dioses greco-romanos. Ellos ni conocían, ni comprendían, ni mucho menos intervenían para ayudar a los humanos. Una historia muy interesante que encontramos dentro de su mitología es la historia del titán Prometeo. Se nos dice que en 2 ocasiones intervino para ayudar a los seres humanos, para suplir sus necesidades más básicas, el alimento y el fuego. Y siendo descubierto por los dioses, fue castigado duramente. No había ningún tipo de interés por echar una mano. No había ningún tipo de interés por ayudar en situaciones, ni en el ámbito material, ni en el ámbito anímico. El Dios de la Biblia es totalmente diferente. Esta carta, de una forma especial, destila calor, cariño, ternura, a una iglesia que estaba muy necesitada de ello. Y esto es algo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Dios interviene de pura gracia para tener misericordia del ser humano, para prestarle ayuda. Somos sus criaturas. Es cierto que nos hemos rebelado contra Él, pero Él no nos deja nuestra suerte, sino que nos muestra y demuestra su amor eterno antes de la creación del mundo, antes de nuestra caída. Y de una forma muy especial, Él muestra su ternura por sus hijos, por aquellos que han sido incorporados por la fe a la familia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, a lo largo de todo el mundo, a lo largo de toda la historia. El consuelo que el Señor les da es un consuelo que no esconde la realidad. Hay palabras muy enfáticas: no temas en nada. Los problemas siempre producen miedo y preocupación. El Señor acude a nuestro lado y nos invita a que dejemos a un lado el temor. No porque Él vendrá a solucionar el asunto,
no porque Él vaya a hacer que de alguna forma sobrenatural termine la persecución, porque lo que encontramos es una advertencia, más bien en todo lo contrario. Lo peor está por llegar y tienen que estar avisados y preparados para ello. Hace unas semanas escuchaba una exposición sobre este mismo pasaje de mi buen amigo Rubén Ugili de la iglesia en Salamanca, en Paseo de la Estación, y le tituló así, me encantó el título: prepárate para lo peor. Esto es lo que le dice el Señor de la iglesia a los creyentes en Esmirna: preparaos porque aún viene lo peor. Va a venir una persecución mayor. Algunos de ellos tendrían que pasar por la cárcel. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estado dentro de una prisión. Hace unos años, pues, tuve la oportunidad de estar dentro de una de ellas y la verdad es que impresiona mucho. Pero las cárceles de hoy, por terribles que sean, no se parecen en nada a lo que era una prisión romana. Aquello no era un hotel, ni mucho menos, ni los carceleros, personas que estaban buscando el bien de las personas. Incluso les dice: mira, alguno de vosotros, si seguís fieles, si seguís manteniéndoos constante en cuanto a mi testimonio, probablemente tengáis que pasar por la experiencia de la muerte. De manera que el Señor no esconde, el Señor no minimiza el coste, el precio que podemos tener que pagar por seguir fieles a Él. La vida cristiana no es ni un sendero de rosas, ni un camino llano. Parece que no hay mucho consuelo hasta aquí, ¿verdad? Parece que la cosa va a empeorar, que alguno va a morir como consecuencia de esta persecución que es injusta, que es de origen prácticamente satánico. Pero nos dice que, en primer lugar, su paso por la cárcel es para ser probados. La prueba es una circunstancia que Dios permite para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Hay un fin positivo más allá del dolor. También les dice que aquellos que tengan que pagar con su vida la fidelidad a Él serán recompensados en el más allá con una corona de vida. Un reconocimiento a aquellos que estuvieron dispuestos a pagar con el precio de su vida física su fidelidad al Señor. Y también les dice que como todos aquellos que son vencedores por la obra de Cristo, que somos todos los cristianos, no tendrían que sufrir la muerte segunda y final, que es la realmente peligrosa, porque es la que nos aparta de la presencia de Dios para siempre. Así es el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia. Un Dios que me conoce, un Dios que me comprende, un Dios que me consuela. Un Dios incomparable en quien encontramos esperanza y aliento en medio de todas las situaciones de la vida. Un Dios que está siempre cerca de nosotros. Un Dios que nos conoce, que nos entiende, que se preocupa por nosotros, que nos consuela y que nos ayuda. Espero que aquellos que ya pertenecemos a la familia de Dios y que estemos pasando por situaciones, quizás no de persecución o de tribulación, pero sí por otro tipo de problemas, podamos encontrar paz y descanso al meditar en su gloriosa persona. Ese era también uno de los objetivos del libro del Apocalipsis en el siglo I y también para nosotros 20 siglos después. Es el Dios de paz. Sigue y seguirá con nosotros hasta que nos lleve a su presencia. Pero para todos aquellos que no tenéis esta seguridad, espero que lo que hemos considerado os haga pensar y reflexionar acerca de Dios. Quizás tienes un concepto de Él que no se corresponde con la realidad de las Escrituras, ni con la experiencia de aquellos que ya somos hijos suyos por la fe y que podemos hablarte de ese Dios real, de ese Dios personal, de ese Dios que está con nosotros. Es nuestro deseo, es nuestra oración, que Él siga hablando a tu vida y que llegues a conocerle de forma personal. Que
Que el Señor os bendiga y os guarde. Cuando celebramos la Cena del Señor, lo estamos haciendo en 4 dimensiones. La Cena del Señor mira primeramente hacia atrás, hacia la historia, hacia la crucifixión, hacia aquel momento en el que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo hacemos recordando su obra con gratitud porque Él la hizo para limpiarnos de nuestros pecados y ofrecernos la salvación. También a través de la Cena del Señor levantamos nuestra mirada hacia arriba, hacia el Salvador exaltado. Le vemos en gloria, a la diestra del Padre, y sabemos que desde allí intercede por nosotros y también ayuda a su pueblo a través de su Santo Espíritu, dándonos perdón, dándonos comunión y dándonos fortaleza para enfrentar el día a día en nuestra vida. Por medio de la Cena del Señor, miramos también hacia alrededor, y es precisamente lo que nos duele en estos días en los que no nos podemos reunir como quisiéramos en el local de la Iglesia Revive o en las distintas iglesias donde las congregaciones suelen encontrarse para celebrar esta fiesta, para alabar juntos al Señor y recibir su palabra. Pero aunque no podamos hacerlo de una forma presencial, en este preciso momento nuestros corazones se unen en espíritu para hacer memoria del Señor, para alabarle y para adorarle con todo nuestro corazón, dándole gracias porque Él nos ha constituido como una comunidad. Somos una familia en Cristo, somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también hay una cuarta dimensión en la celebración de la Cena del Señor, y es la mirada hacia adelante, hacia el futuro, con ese anhelo y esa exaltada anticipación de lo que Apocalipsis describe como las bodas del Cordero, el momento en el cual contemplaremos cara a cara a nuestro Salvador. Y celebramos esto repetidamente porque el Señor nos invitó a hacerlo hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo y esa también es nuestra oración esta mañana. Por eso inclinamos nuestros rostros para pedir al Señor que bendiga estos símbolos y nos haga conscientes de estas 4 preciosas dimensiones de esta maravillosa celebración. Amado Padre Celestial, queremos en esta mañana buscar tu rostro a través de esta oración. Unidos nuestros corazones, Señor, en la distancia, como acabamos de expresar, pero Señor, en un mismo espíritu, con una actitud de agradecimiento, rindiendo adoración, porque miramos hacia atrás, hacia la obra de la cruz, hacia la redención que el Señor Jesucristo consiguió para nosotros al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para limpieza de nuestros pecados. Este pan nos recuerda aquel cuerpo roto, quebrantado, traspasado, despreciado entre los hombres, pero también nos recuerda aquella sangre derramada para limpieza de todos nuestros pecados. Pero Señor, levantamos la mirada y te vemos sentado a la diestra del Padre en alta majestad, y nuestros corazones se postran en tu presencia para decir: eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gobiernas en nuestra vida y te rendimos alabanza y adoración. Y Señor, aguardamos el día en que nos vengas a buscar. Decimos, Señor, ven pronto, Señor, porque queremos caer a tus pies presencialmente, contemplar las marcas de la cruz en aquellas manos amadas y derramar nuestros corazones en adoración perfecta. Ese día llegará muy pronto. Mientras tanto, hoy tomamos este pan y bebemos de esta copa y lo hacemos
adorándote con todo nuestro ser, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar del pan. Y ahora también bebemos de esta copa que nos recuerda la sangre de Cristo. Y ahora os invito a unirnos en una oración de súplica, pidiendo al Señor su bendición para las naciones, para nuestros gobernantes, para los pueblos y para todos aquellos que están atravesando momentos de dolor, de enfermedad y de dificultades. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, sentimos que vivimos un tiempo muy especial. Esta pandemia, Señor, que azota a las naciones en el mundo, trayendo dolor, muerte y tragedia a innumerables hogares, Señor, alrededor de la tierra. Pedimos, Señor, que tú des una salida, una solución. Pedimos, Señor, por aquellos científicos que trabajan para encontrar, Señor, el remedio necesario para esta pandemia. Te pedimos, Señor, que traigas consuelo también a aquellos que han perdido seres queridos, que fortalezcas el corazón de aquellos que están ingresados, que están recibiendo atención médica y cuyas vidas se encuentran en peligro. Pedimos, Señor, tu bendición para el personal médico, para los sanitarios, para todos aquellos que están trabajando y esforzándose arduamente para beneficio del prójimo, Señor. Y también, Padre, como pueblo tuyo, ayúdanos a dar testimonio de ti, respondiendo de una manera adecuada, aprovechando las oportunidades para compartir el Evangelio. Y, Señor, que en medio de esta situación, como pueblo tuyo, podamos crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Oh Señor, volvemos a pedir en esta mañana, ven, Señor Jesús, ven pronto. Te adoramos y te alabamos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso
majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Oh Cristo, poderoso su nombre es, nada se iguala a él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Santo, Santo, eres Dios Rey poderoso. Digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres santo, santo, eres Dios Rey poderoso. Digno es el Señor, digno es el Señor. Amén. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre